vamos a hablar del malestar en la cultura. Es un ensayo de Sigmund Freud. Y bueno, a grandes rasgos, lo que trata este ensayo, que es bastante extenso, es que a lo largo de la historia nos hemos hecho víctimas inminentes de la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que como individuos hemos estado sujetos a normas de comportamiento, como la moral, como la jurisdicción del Estado, y dentro de todas estas leyes o normas siempre va a haber límites. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura, a través de esta moral y de estas normas, van a tener que oprimir a las pulsiones, que se limita al humano. Las pulsiones de muerte y las pulsiones sexuales o las pulsiones eróticas. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es la cultura? O sea, para empezar, vamos a distinguir qué es la cultura y qué le aqueja a Freud. Según este pensador, la cultura protege al hombre contra su naturaleza para regular las relaciones de los humanos entre sí, es decir, para que no se hagan daño. ¿Pero por qué contra su naturaleza? ¿O qué es la naturaleza? Recordemos que todo el tiempo somos víctimas de nuestras pulsiones naturales y que vivimos en una lucha constante contra la cultura que nos impone a comportarnos según la moral. Digamos que cuando a un individuo se le sale del guacal a la cultura, por así decirlo, y no haya sentido a su vida, recurre a las satisfacciones sustitutivas. Estas satisfacciones que son, un ejemplo de ellas puede ser el arte, la religión, la ciencia o las drogas o el sexo, ¿no? O sea, de alguna manera poder descargar esa energía o esa pulsión. ¿Para qué existen las satisfacciones sustitutivas? Bueno, estas existen, como dice su mismo nombre, para poder satisfacer de alguna manera la pulsión del humano a través de otra cosa. ¿Para qué? Para poder evitar a toda costa el sufrimiento o displacer que podamos experimentar y que inevitablemente la cultura nos da. Entre más cultura, más displacer y más sufrimiento. Entonces, por eso es el malestar. Es por eso que les traigo este Do It By Yourself de instrucciones para no sufrir. Son tres pasos. Les quiero recordar que todo lo que aquí se diga, pues es 100% producto de mi entendimiento respecto a este ensayo, ¿ok? Y bueno, recordemos que esta es una perspectiva psicoanalítica. El número 1 de estas instrucciones para evitar el sufrimiento es que, por ejemplo, si tú no te sientes parte de tu entorno o no te sientes satisfecho con tus interacciones en tu medio, lo que puedes hacer para evitar cualquier tipo de displacer con respecto a las relaciones humanas, o sea, con terceros, lo que yo te recomiendo y lo que Sigmund Freud te recomienda es que recurras al aislamiento voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que es realmente solamente cuando te alejas. Y este es el método de protección como más inmediato contra el sufrimiento susceptible que podemos percibir de la cultura. Si recurres al aislamiento voluntario, yo te recomendaría que, pues no sé, que borraras tu Facebook, que no tuvieras WhatsApp, que simplemente no hablaras con la gente. Ese es el aislamiento voluntario. ¿Para qué? Para evitar a toda costa cualquier sufrimiento y que vivas pues según tu percepción, es decir, que vivas pues realmente solitario, a través del aislamiento de cualquier interacción humana. Y que obviamente cualquier interacción humana implica cultura. Entonces, de alguna manera tendrías que deshacerte, aunque sea por un momento, con este aislamiento de la cultura. El consejo número 2, para evitar el sufrimiento. Todo el tiempo estás experimentando pensamientos muy feos y tus emociones se encuentran al límite y quieres concentrar tu energía en otra cosa. La solución a esto y lo que te recomienda Freud es que recurras a la sublimación. ¿Qué es la sublimación en el psicoanálisis? Es decir, vamos a gratificar nuestras pulsiones en forma social aprobada a través de otra cosa. O sea, vamos a poner un ejemplo. Juanito es muy enojón, pero así es muy enojón. Entonces, cuando tiene alguna discusión con su pareja, por ejemplo,
él tiene muchas ganas de golpear paredes o incluso tiene ganas de lastimar a su pareja, supongamos. Entonces, como él sabe que la cultura siempre va a oprimir sus comportamientos y que estos comportamientos no son buenos dentro de nuestra sociedad, toda esa energía la va a transferir en otra cosa. Es decir, que va a intercambiar como las actividades. Él siente tanto enojo y tanta furia y tanta violencia que en vez de golpear a su esposa o de golpear paredes o de destruir cosas de su entorno, él decide que cuando está muy enojado se va a poner a hacer ejercicio. Entonces todas esas pulsiones se van enfocadas hacia otro acto. Entonces se libera la energía de alguna manera y así es como se entiende la sublimación. Cuando gratificamos nuestras pulsiones a través de una forma social que esté aprobada. Uh-huh. Ojo, eso también se puede, o sea, la sublimación también se puede hacer o se puede efectuar a través del arte, de la creación, de la ciencia o de la religión. Pero lo que es fácil de entender o lo que estamos más acostumbrados a tener contacto es, por ejemplo, con la creación, ¿no? Cuando yo me siento muy triste, cuando me siento muy enojada, cuando me siento, no sé, muy feliz, al querer sacar toda esa energía y que sea como una emoción al límite que esté mal vista por la sociedad, lo que yo voy a hacer va a ser, no sé, escribir o voy a bailar o voy a tocar un instrumento para poder descargar y satisfacer mis pulsiones por medio de este acto. El punto número 3 es muy parecido al punto número 2. Sin embargo, en el consejo número 3, digamos que la sublimación es un poco más extrema. ¿Cómo se va a realizar esta sublimación que es un poco más extrema e insana? Bueno, es que vamos a reorientar todas nuestras pulsiones únicamente a la satisfacción intelectual y a los procesos internos psíquicos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a buscar narcosis a través, algún tipo de narcosis por medio del trabajo intelectual. Vamos a crear de alguna manera nuestro propio mundo y nos vamos a encerrar en él, sublimando todas nuestras pulsiones a través de este gasto de la libido por medio del trabajo intelectual. ¿Y esto con qué finalidad? Con reorientar nuestros instintos simplemente a lo que nuestra mente nos puede dar. Entonces, en el número 2, supongamos que la sublimación se hace por medio de la cultura y el displacer se deshace a través de la misma cultura. Pero en el consejo número 3, lo que nos dice Freud es que esta sublimación va a ser muchísimo más extrema porque nos vamos a internar en nuestra cabeza y simplemente vamos a reorientar todas nuestras pulsiones por medio de nuestra psique. Dichas soluciones se manifiestan como el resultado de la represión de la cultura hacia el hombre, pero realmente las pulsiones son una contradicción a la cultura. Porque cuando existe la cultura ya no existe el instinto, ni las pulsiones de muerte, ni las pulsiones sexuales o eróticas. La cultura restringe la manera de satisfacer las pulsiones sexuales y agresivas, reducirlas, pero al no ser satisfechas se produce el sentimiento